Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso, como ustedes saben, para esa entrevista de los viernes que yo tengo siempre tan cerca del corazón, porque es una entrevista siempre muy especial. Siempre digo, porque me parece que es de justicia y es obligatorio decirlo, que acabamos el programa de lunes a jueves con gente que es de un nivel elevadísimo. Lo mismo si hablan de literatura, que de economía, que de psicología, pero los viernes siempre les traemos a gente distinta y a gente además que es muy especial. En ocasiones es gente que obtuvo el Oscar en un momento determinado como director de cine, o es gente que ha escrito una obra notable, o es gente que pasea el bel canto por los teatros de medio mundo, pero siempre les traemos a alguien muy especial. A veces esa persona muy especial es muy conocida en todo el mundo. A veces es conocida simplemente dentro de los límites de su país. Y ahí nosotros queremos que ese peruano conocido en Perú lo conozcan en México, y que al mexicano lo conozcan en la República Dominicana, y que al dominicano lo conozcan en España. Hay una idea de que efectivamente dentro de ese mundo hispanoparlante se puede ir conociendo. Y a veces incluso es gente que solo es conocida en su ámbito concreto, en su área específica de actividad, pero merece la pena que la conozcan porque siempre es gente extraordinaria. Nuestro invitado esta noche es una persona extraordinaria, y además ustedes han tenido ya ocasión hace unos años de escucharlo en una entrevista. Estoy hablándoles de Jaime Canales Garrido, que es una persona que nació en Santiago de Chile, que efectivamente ha estado muy vinculado a su país de origen, pero que al mismo tiempo ha tenido una trayectoria que ha pasado en su día por la antigua Unión Soviética y posteriormente por la Rusia actual. Persona que conoce magníficamente las fuentes históricas soviéticas, persona que, a diferencia de la mayoría de la gente que se pone a la tarea de historiar el periodo soviético o la historia de Rusia en general, conoce el ruso. Esto debería ser normal, pero desgraciadamente no es así. Y persona que en los últimos años ha desarrollado una labor historiográfica, a mi juicio, absolutamente colosal, absolutamente gigantesca, y que le ha llevado al libro del que hoy hablamos en su tomo quinto y último, que es la biografía de Stalin. En su día ya estuvo en esta misma sección hablando del primer volumen, porque yo leí ese volumen y a medida que lo iba leyendo estaba convencido de que seguramente me encontraba en ciernes no con una biografía más de Stalin, sino con la biografía de Stalin, desde luego en español y con seguridad en otras lenguas occidentales. El conocimiento de las fuentes, la integridad de análisis, la enorme valentía a la hora de enfrentarse a distintos temas hizo que yo me sintiera impulsado a entrevistarle en aquel entonces, y previamente además lo había entrevistado por algún otro libro que me pareció magnífico, como El Hubo Socialismo en la Unión Soviética o El Génesis, Vida y Destrucción de la Unión Soviética, que son libros que apenas tienen un lustro, pero que a mí me parece que se han convertido en clásicos. Esa biografía gigantesca de Stalin, yo creo que supera holgadamente las 2000 páginas, acaba de ver publicado el último volumen, y nosotros tenemos hoy el enorme privilegio de poder entrevistar a don Jaime Canales para hablar de esa biografía. Don Jaime, muy buenas noches, muy bienvenido. Perdona, César, estaba ausentado. ¿Sí? Ahora ya estoy nuevamente aquí. Lamentablemente no te veo. Bueno, es algo que es indispensable en la radio casi, pero muy buenas noches y muy bienvenido. Buenas noches, César. Un gustazo escucharte una vez más, y realmente me siento orgulloso por la forma encomiable en que me has presentado. Creo que no es tanta la maravilla que tus radioescuchas o telespectadores tienen al frente,
Simplemente he cumplido lo que me había planteado ya hace mucho tiempo, ser un portavoz de la real historiografía rusa soviética. Y creo que eso, a través de lo que he escrito, en determinada medida lo he logrado. Por tanto, yo creo que las palabras de encomio deben ser dirigidas a esos historiadores soviéticos rusos que han escrito la historia real a través de un trabajo arduo y muy fundamentado sobre la Unión Soviética y sobre la figura central de esa que yo la llamo civilización, la soviética, la más humana que ha existido hasta ahora en la faz de la Tierra. Vamos a entrar con algunas cuestiones. Es imposible desgranar una biografía tan extensa, tan documentada, tan fundamentada en los minutos que le vamos a dedicar a la entrevista, pero yo quisiera centrarme en algunos aspectos concretos en los que yo creo que su obra, su biografía de Stalin, extensísima y documentadísima, corrige muchísimos de los mitos, muchísimas de las propagandas que han circulado durante décadas. Primera cuestión, y esto aparece desarrollado en uno de los últimos volúmenes, que es La Gran Guerra Patria, de cuyo final este mismo mes han transcurrido 80 años. ¿Cuál es el papel de Stalin en la Gran Guerra Patria? ¿Realmente Stalin es el culpable de ese fulgurante avance de las tropas de Hitler en junio de 1941 en la Operación Barbarroja? ¿Realmente Stalin era un personaje torpe, desconocedor, incompetente del arte militar, o por el contrario, Stalin tiene un papel notable, primero en detener a los alemanes y después en alcanzar la victoria? Bien, aquí a mí no me gustaría hablar tal como lo hice en el quinto tomo o en el cuarto tomo, hablar sobre la guerra propiamente tal y sobre los éxitos y los fracasos iniciales que acontecieron en junio y los meses siguientes hasta diciembre del año 1941. Hay que decir, porque eso se corresponde absolutamente con la verdad, que toda la responsabilidad que se le ha achacado a Stalin en los fracasos que sufrió el Ejército Rojo en los primeros meses después de la invasión alemana, tienen dos fuentes, que en el fondo es solo una, que son Zhukov, el mariscal de la victoria llamado así, y Khrushchev en su informe supuestamente secreto en el 20 Congreso del PECUS el año 1956. La verdad es que todos los problemas que enfrentó la defensa rusa ante la invasión alemana fueron provocados por el alto mando del Ejército Rojo, que precisamente no siguieron las instrucciones que Stalin había dado con antecedencia. Eso está debidamente documentado, y está tan documentado que incluso después de la guerra, Stalin, que había quedado sumamente dolido por lo que había acontecido, hizo iniciar una investigación sobre la responsabilidad y las condiciones en que se había generado esa situación de absoluto fracaso de la defensa soviética ante la Wehrmacht. Realmente el iniciador, digamos, de todo lo que se conoce como grandes fallas de Stalin fue Zhukov. Y la historia de Zhukov es muy especial. Habría que realmente hablar mucho, y yo creo que en el ámbito de esta conversación va a ser un poco difícil hacerlo,
pero sí diré que todo lo que hizo Zhukov para perjudicar la figura de Stalin, no tanto porque quería perjudicarla, sino que quería evitar que la culpabilidad por los errores cometidos en el inicio fueran realmente atribuidos a él, y que realmente también era el principal responsable que hubo junto al comisario de defensa de la URSS. El segundo personaje que contribuyó a todo esto, pero que se basó fundamentalmente en todo lo que escribió Zhukov y que era poco conocido, fue Khrushchev, en su informe al Congreso, al 20 Congreso del PECOS. Por lo tanto, si se analiza toda la documentación y las declaraciones posteriores, lo que después tuvieron que reconocer y reconoció el propio Zhukov, Khrushchev nunca lo hizo, es que realmente Stalin había sido un digno generalísimo, un digno comandante en jefe del Ejército Rojo. Y muchas de las victorias obtenidas fueron precisamente por la forma en que Stalin acostumbraba a trabajar con todo el personal cercano que se encontraba él, en este caso, con el alto mando del Ejército Rojo. Por tanto, toda esa mitología que se ha creado en torno a la figura de Stalin, satanizándolo en todos los aspectos, no se corresponde con la verdad. Y eso está totalmente probado por documentos de archivo y por investigaciones serias que han sido efectuadas en la ex Unión Soviética y en la Rusia actual. Hace una semana, en este mismo espacio, yo entrevistaba a un historiador español, Fernando Paz, que ha publicado 2 libros sobre la Operación Barbarroja y la Operación Tifón. El primero, la invasión de la Unión Soviética; el segundo, el intento de conquistar Moscú. Y en el curso de la entrevista, él me reconocía que efectivamente quien había salvado a la Unión Soviética de desplomarse en esos primeros terribles meses de la guerra, y quien había salvado realmente a Moscú había sido Stalin, con el llamamiento, lógicamente, al pueblo, con el hecho de quedarse en Moscú, con gestos como celebrar el aniversario de la Revolución de Octubre en un Moscú a cuya poca distancia estaban los tanques alemanes. ¿Usted coincide con esa afirmación? Absolutamente, absolutamente. Y lo que es más importante es que precisamente incluso Zhukov apunta a esto. En mi opinión, el verdadero giro en la Gran Guerra Patria tuvo lugar precisamente en diciembre del año 1941, cuando Moscú consiguió rechazar por primera vez a las tropas alemanas y luego no solo rechazar su ataque, sino que comenzó una persecución que llevó a las hordas alemanas a cientos de kilómetros de Moscú, de la Moscú que había sido asediada durante 3 meses y que todo el mundo pensaba, particularmente Hitler, entre ellos, pensaba que iba a caer de un momento a otro. Y precisamente lo que hizo Stalin en ese entonces es lo que seguramente en términos morales hizo con que la población soviética y el ejército soviético, porque aquí no hay que olvidarse que la población en la retaguardia hizo todo lo necesario para que el ejército soviético tuviera material suficiente para soportar el ataque de las tropas alemanas. Y creo que Stalin, con su presencia, con sus visitas que realizaba, a pesar de que se ha hablado mucho que nunca visitó las líneas del frente, con su apoyo a los mandos y a las
a los oficiales de mediana categoría del Ejército Rojo, consiguió extraer precisamente lo que él consiguió durante toda su vida, ser apoyado por la gran masa de la población y que sintieran esa masa y los dirigentes del Ejército Rojo que tenían el total apoyo de su comandante en jefe. ¿Qué papel va a representar Stalin en lo que luego serían las grandes victorias soviéticas? Estoy pensando en un Stalingrado, en un Kursk, en una operación Bagration. ¿Cuál es el papel de Stalin? Bueno, el papel de Stalin, una vez más, hay que reiterarlo, consistió precisamente en que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Soviéticas, siempre tuvo una visión, no desconociendo además, yo no estoy en condiciones de hacerlo, pero reitero lo que han declarado y escrito grandes estrategas militares, entre ellos el propio Zhukov, de que Stalin realmente manifestó un gran conocimiento de la estrategia y de la táctica militar. Por lo tanto, muchas de las decisiones para enfrentar grandes batallas fueron elaboradas con el equipo al frente del cual estaba Stalin, que jugó un papel rector, sin duda alguna. Fueron adoptadas las medidas pertinentes para obtener esos grandes triunfos que vendrían a seguir en Kursk, en Stalingrado, y culminando con el avance sobre Berlín y la toma de Berlín el año 45. Llegamos al 9 de mayo de 1945, el tributo que ha pagado la Unión Soviética en esa guerra contra el nazismo es absolutamente colosal. Estamos hablando de quizá 27 millones de muertos, hay quien incluso eleva la cifra. Buena parte de la zona occidental de la Unión Soviética ha quedado totalmente arrasada y, eso sí, la Unión Soviética ha conseguido que el 80% de las bajas sufridas por el ejército alemán las haya ocasionado el ejército rojo. Y en este sentido, la contribución de la Unión Soviética a la victoria es absolutamente decisiva, además de muy mayoritaria. ¿Cómo se encuentra la Unión Soviética al término de la Gran Guerra Patria? ¿Cuáles son los planes de Stalin para esa Unión Soviética al término de la Gran Guerra Patria? Bueno, es indudable que la guerra en su parte principal fue ganada sin duda alguna por las fuerzas del Ejército Rojo. De ahí que haya surgido muy rápidamente, que se haya abierto el segundo frente, que realizaron los países occidentales, aliados en la coalición con la Unión Soviética, y que se apresuraron, yo creo, por intentar llegar a Berlín para detener un poco o parcialmente el avance de las fuerzas del Ejército Rojo. El hecho concreto es que siempre se habla del 9 de mayo. Y yo tengo una opinión no diferente. Lógicamente que estoy de acuerdo con que el 9 de mayo se firmó el 8 por un lado y luego el 9 se firmó el armisticio. Y la capitulación de las fuerzas hitlerianas. Pero para mí me ha quedado grabado en la memoria el día 30 de abril, cuando un soldado soviético se encarama a la cúpula del Reichstag y clava la bandera roja en dicha cúpula,
marcando realmente un hito que consistía en que Berlín había caído absolutamente en manos del ejército rojo. La situación que existe después del término de la Segunda Guerra, digamos después del 9 de mayo, en la Unión Soviética es de una devastación terrible. Tú citaste la cifra de 27 millones, hay diversas versiones a ese respecto. Hay algunos que hablan de 26 millones, pero investigaciones del último tiempo apuntan para una cifra que se podría situar entre los 18 y 20 millones de soviéticos, de víctimas. Pero sumado a eso, es para imaginar cuál habrá sido la destrucción que las hordas alemanas llevaron a cabo en los territorios ocupados por el ejército alemán. Y ya el año 1900, poco tiempo después de acabar la guerra, Stalin, en un discurso a los electores de su circunscripción electoral, se refirió a las tareas que había que realizar para reconstruir todas las zonas devastadas del inmenso país. Ya el año 45 se había comenzado a elaborar el plan quinquenal y precisamente todas las ideas que Stalin plantea grosso modo en su discurso ante los electores encuentran manifestación en ese plan quinquenal, que era un plan de rehabilitación y que fue cumplido cabalmente, porque increíblemente la Unión Soviética, que fue la más golpeada por las hordas alemanas, fue la que primero consiguió reconstruir el país. Incluso en Inglaterra, que había racionamiento del pan, de la harina, el racionamiento fue levantado muchos, digamos, se podría considerar mucho, 4 o 5 años después que lo que eso tuvo lugar en la Unión Soviética. Entonces, siempre se ha hablado como corolario de ese proceso de reconstrucción del país, se ha hablado en la Unión Soviética y en la Rusia, para la gente que quiere ver con los ojos abiertos, de 2 milagros económicos. El primer milagro económico fue lo que aconteció hasta el año 1936, con la colectivización y con la industrialización de la Unión Soviética, y luego el segundo milagro económico de Stalin, o stalinista, fue el que tuvo lugar entre los años 1945-46 al año 1950. Llegando en ese momento, el año 1950, Rusia o la Unión Soviética a ser la segunda potencia mundial en todos los aspectos. Eso es lo que puedo decir, no sé si se me escapó algo. A ver. Algo ocurre. Hay un aspecto, me parece que el resumen que ha hecho usted es muy correcto, pero hay un aspecto que a mí me llamó mucho la atención cuando leí sus primeros ensayos históricos, los que hablaban de si la Unión Soviética había sido un país socialista, los que analizaban cómo se había producido el desplome de la Unión Soviética, y era la referencia a que efectivamente la Unión Soviética bajo Stalin había estado muy cerca de alcanzar el socialismo. Es decir, en vez de ser
una meta proyectada hacia el futuro de una manera indefinida, casi como el fin del mundo de alguna de las religiones. Por el contrario, la Unión Soviética se había ido acercando hacia esa meta a pasos agigantados y quizá de no haber muerto Stalin lo hubiera alcanzado. ¿Por qué llegó usted a esa conclusión? Llego a esa conclusión analizando lo que fue efectivamente la edificación, por un lado, primero, de las bases del socialismo hasta el año 36 y después el desarrollo que tuvieron las fuerzas productivas y las relaciones de producción en la Unión Soviética, donde el papel fundamental, que siempre Stalin se refirió a eso, fue la creación del hombre nuevo, del hombre soviético, que es una parte, o digamos que es la palanca fundamental para que haya desarrollo o haya involución de ese desarrollo en un determinado país. Y digo que aquí hay dos cuestiones también a las que hay que prestar atención. La primera es que cuando nosotros hablamos de socialismo, nos referimos, tal como lo hizo Lenin, y tal como lo hizo Marx en determinada medida, nos referimos a la primera fase de la edificación del comunismo. Cuando yo me refiero a que Stalin había creado el socialismo, tengo en mente que ya el año 36 habían sido creadas las bases económicas y sociales del socialismo, pero hacia el año 53 el socialismo había casi alcanzado su fase, digamos, de conclusión del primer periodo de la sociedad comunista. Stalin por ahí por el año 46, 47 ya había hablado de que él pensaba que el comunismo, digamos la primera fase también del comunismo, porque en esto hay que ser bastante explícito, que el socialismo no puede ser visto como un periodo en el cual no existen muchísimas fases. Y el gran problema precisamente de la Unión, de lo que aconteció después de la muerte de Stalin, es que los malos dirigentes, y en primer lugar Khrushchev, que se hicieron del poder, no tenían una preparación teórica suficiente y comenzaron realmente a falsificar la teoría marxista, en particular sobre precisamente en qué fase se encontraba la Unión Soviética y cuáles eran la forma de seguir desarrollando lo que Stalin había creado, porque el problema que surge es que ya a partir del 19 Congreso, en el año 52, cuando se fija el ulterior desarrollo, las bases, las directrices para el ulterior desarrollo de la Unión Soviética, todo eso, después de la muerte de Stalin, es dejado de lado prácticamente por la, ya vamos a llamar troika, de dirigentes que se hicieron con el poder después del asesinato de Stalin. Yo hablo siempre y insisto en todo lo que he escrito, insisto en que si Stalin no hubiese muerto, si le hubiesen dejado vivir por lo menos unos 3 años más, se habría llegado a ese punto, porque había varios procesos que estaban en curso cuando Stalin fue asesinado. Y uno de los procesos que iba a culminar seguramente con la limpieza de la cúpula del PECUS fue precisamente el que condicionó el asesinato de Stalin y su muerte prematura, porque Stalin no estaba dispuesto a morir en ese momento
no tenía ningún deseo, ni tampoco había ninguna causa real como para pensar que moriría de manera tan inusitada. ¿Cómo hubiera sido, a su juicio, esa sociedad si Stalin no hubiera sido asesinado? Y vamos a hablar luego de ese asesinato de Stalin. ¿Qué es lo que el mundo hubiera visto en la Unión Soviética que efectivamente se podría decir que habría acabado esa primera fase socialista? Perdón, hay una llamada aquí que está. Ya. A ver, yo creo que la Unión Soviética hacia el año 53, tal como funcionaba con la economía, en la situación en que se encontraba floreciente, con todas las garantías de tipo económico y social que existía para la población, se había llegado precisamente a lo que yo digo, a puertas de la fase final del socialismo o del socialismo desarrollado. Lo que aconteció es que después hubo un retroceso. A partir del año 55 hay un retroceso absoluto a todo nivel en la Unión Soviética por las reformas, porque se cometió un error garrafal por parte de Khrushchev y de los que lo apoyaron, porque no hay que olvidarse que siempre se habla de Khrushchev, pero junto con él estaba Malenkov y digamos, y los históricos bolcheviques, que renunciaron por cuestiones de, creo yo, de índole personal, de ambiciones personales, renunciaron a ser consecuentes. Me refiero a Molotov, a Kaganovich, a Andreev. A mí, de Mikoyan no hay que hablar porque fue uno de los traidores paradigmáticos. ¿Por qué? Perdón, yo hablo de la situación en que se encontraba la Unión Soviética y digo que el socialismo habría sido perfeccionado si Stalin no hubiese muerto. Es precisamente porque la situación, ya digo, en términos materiales, económica de la propia Unión Soviética como potencia económica y militar, había alcanzado un punto en que realmente se podría haber afirmado que estábamos a puertas del inicio de la construcción del comunismo. Todas las garantías que tenía la población, medicina gratis, educación gratis, la creación de toda la base de la sociedad, comenzando por los niños, de los pioneros, llamados pioneros, y luego de la juventud del Komsomol, estaba dirigida precisamente y tenían el convencimiento de que la única vía para llegar a una sociedad de plena igualdad era la vía que había elegido el partido bolchevique a partir de los años 30. Es increíble, pero quiero decir, yo cuando viví en la Unión Soviética, es interesante. ¿Por qué lo digo? Porque fue un momento muy particular para mí observar cómo cuando se produjo el golpe fascista en Chile, los niños, los pioneros soviéticos, los jóvenes soviéticos, se presentaban ante dirigentes del Partido Comunista y del Partido Socialista de Chile, dispuestos a ir a luchar a Chile. Había que responderles que, bueno, que
era mejor que terminaran de estudiar y que tal vez ahí se vería qué se podía hacer. Pero esto muestra, con todas las imperfecciones, con la política que había socavado precisamente la creación del hombre nuevo en la Unión Soviética, todavía en los años 70 estaban vivos los principios que habían sido creados durante el periodo en que Stalin se encontró al frente del partido y del gobierno soviético. Por Hay eso yo una... digo Sí. que el socialismo existía. No le voy a hablar cuáles son las condiciones, pero No. está claro que se trata de una sociedad en la que la economía está puesta al servicio del hombre. ¿Y cómo se conseguía hacer eso? Bueno, yo en mis libros es bastante amplio lo que habría que hablar, pero lo diré en 2 o 3 palabras. Había una planificación de la economía absolutamente centralizada. Todos los recursos económicos, y digamos, incluyo todos los recursos naturales de la Unión Soviética, estaban en ese momento, por condicionalismos históricos, en manos del Estado. Y lo tercero, y más importante dentro de una serie de otros factores, es que la única fuente de ingresos en la Unión Soviética, en la economía soviética, era el trabajo. No había otra fuente de ingresos, no podía haber. Por lo tanto, no se podía crear propiedad privada, porque la propiedad privada surge precisamente cuando los ingresos no es precisamente, los ingresos de la población no es precisamente el trabajo. Por ese motivo afirmo lo que ya afirmé. ¿Sí? Hay una cuestión que a mí me parece muy interesante. Yo tengo que decir que estamos apenas haciendo un vuelo de pájaros sobre una obra inmensa, Exacto. documentadísima, extensísima. O sea, aquí nos estamos parando en algún punto de la superficie del océano, nada más. Ni lejanamente estamos abordando todos los temas. Pero hay una cuestión, yo creo que los enfoques de esta magna biografía de Stalin, en términos generales, son enfoques muy acertados en cuanto a las conclusiones. Creo que son enfoques que además arrancan de un análisis muy riguroso de las fuentes y precisamente por eso a muchísima gente cuando la lea les va a causar sorpresa, les va a causar perplejidad y seguramente les va a causar el que se pregunten, pero bueno, ¿qué me cuentan a mí aquí que no se parece en nada de lo que me llevan contando durante décadas? Y hay un aspecto que a mí me parece que está magníficamente desarrollado en el libro y es la tesis de que, bueno, Stalin no muere de una manera casual, no es que de pronto no saben cómo atender a un dirigente político que ha caído enfermo, sino que Stalin es asesinado y que además Stalin es asesinado, como en el caso de todos los magnicidios, por razones políticas concretas. Primera cuestión, ¿por qué don Jaime Canales, piensa que Stalin fue asesinado? Bien, de verdad, Jaime Canales no cree ni piensa que Stalin fue asesinado, sino que toda la información que ha salido a flote durante los últimos 30 años ha dado pábulo para afirmar y asegurar que Stalin fue asesinado. Cuando se abrieron los archivos, esto es importante decirlo porque creo que es un aspecto historiográfico muy, muy importante. Cuando se inició el año 89 la desclasificación de los archivos del Kremlin,
el motivo que tuvo Yakovlev, el brazo derecho de Gorbachov, para llevarlo a cabo era una vez más satanizar la figura de Stalin. Y curiosamente, al abrir esos archivos, quedó en evidencia que gran parte, o digamos una parte aplastadora, de toda la información que en los años de Khrushchev y en los años subsiguientes, digamos ya en el periodo de Brezhnev, que se guardó silencio, pero que al mismo tiempo se permitió que se continuara con la visión de Zhukov y de Khrushchev sobre la figura de Stalin, resultó esta desclasificación de los archivos, resultó en lo que se puede decir que se dieron un tiro en los pies Gorbachov y Yakovlev, porque quedó al desnudo una parte, tal vez sea una parte ínfima de la verdad, porque los archivos continúan siendo secretos, digamos, una parte muy significativa, y en particular no pudieron, porque como querían mostrar una figura satanizada de Stalin, no pudieron retirar del acceso a los historiadores el llamado fondo de Stalin. Y en el fondo de Stalin, entre otras numerosas, son más de 16.000 carpetas, se encuentra la historia de la enfermedad de Stalin, desde los años 20 hasta el año 1953. Y ahí, con base en el análisis de esa información, y sobre todo porque si se analiza ese capítulo del fondo, o todas esas carpetas del fondo, se puede ver que han sido manipuladas, han sido destrozadas, han sido introducidos materiales que no tienen nada que ver con las enfermedades de Stalin. O sea, está todo hecho para desvirtuar realmente la autenticidad de la información que se encuentra, de la poca, porque podría ser mucha. Falta mucha información y eso se ve porque las páginas, los números, la numeración que era muy rigurosa en los archivos, antiguamente, antes de que Khrushchev la interviniera en los años 50, se puede ver que hay páginas, no una, tal vez centenas de páginas que ya no están. Y hay decenas de páginas que fueron introducidas y que no se corresponden bien con la numeración que existía en los archivos. Por lo tanto, se nota, es evidente que hay falsificación de todo esa parte del fondo de Stalin, de los archivos. Se llega, si se analiza lo que ocurrió, cómo fue tratado en sus últimos días de vida Stalin, entre el día 1 de marzo y 5 de marzo, se llega a la conclusión de que toda la comisión médica que fue designada para tratarlo en su grave enfermedad estaba más dirigida a controlar su muerte y a acercar su muerte por los métodos que fueron con los que fue tratado Stalin. Todas sus reacciones manifestaban que se trataba de envenenamiento y no de un derrame cerebral, como se pretendía. Entonces, con base en esto, precisamente, es que se puede afirmar que Stalin fue asesinado. Y el motivo ya lo dijiste tú, César, siempre es político en estos casos, pero el motivo es que que es muy concreto y es muy real,
porque analizando toda la documentación de los archivos, se llega a la conclusión de que el día 1 de marzo iba a haber una reunión del Buró Político del Comité Central del PECUS, en el cual iba a ser analizada la gestión de Ignatieff, que había sido designado por influencia de Khrushchev y de Malenkov, había sido designado ministro de Seguridad Estatal y que había precisamente provocado una serie de casos que estaban dirigidos a socavar precisamente la autoridad de Stalin. ¿Y quién supervisaba a nivel del Comité Central la gestión del Ministerio y de toda la seguridad pública? Era Khrushchev. Y ya en reuniones anteriores del Politburó, en una reunión que había sido a finales de enero del año 1953, se había abordado el problema de la seguridad estatal, y Khrushchev, que debía haber estado presente en esa reunión, no fue convidado por Stalin. Lo que indica que seguramente ese día 1 de marzo Khrushchev iba a ser relevado de sus funciones conjuntamente con el ministro de Seguridad Estatal Ignatieff, y iba a ser investigado todos los crímenes que habían cometido mientras se encontraron en el poder. Ese fue el motivo que llevó a Khrushchev a actuar y a Ignatieff a actuar para eliminar a Stalin, y lo envenenaron. Bueno, yo tengo que decir que esa parte del libro es una parte del libro verdaderamente prodigiosa. Yo le he comentado al autor que si hubiera sacado esa parte del libro y con eso hubiera hecho una monografía, le hubiera salido un libro extraordinario. O sea, el autor ha podido escribir, Gracias. aparte de estos 5 volúmenes macizos y masivos de la vida de Stalin, podría haber escrito perfectamente una monografía extraordinaria que se titulara El asesinato de Stalin, porque efectivamente ahí describe en algunos momentos casi al minuto lo que fue pasando desde que se produce el incidente, en el cual la versión oficial pues es que Stalin ha tenido un problema cerebral, a lo que es la evolución de todo ese asesinato, de cómo evitar lo que iba a ser la caída de algunos de los personajes del régimen de Stalin. Es curioso que Blasik, que era el hombre encargado de la seguridad personal de Stalin y que en un momento determinado, en los años 20, le había salvado la vida, y es por lo que se va situando en torno a él, es una persona a la que consiguen apartar de Stalin e incluso encarcelar poco antes. Es decir, que es muy posible que la planificación del asesinato de Stalin viniera desde hacía tiempo y no se ejecutara hasta un momento en que resultaba absolutamente imperioso. ¿Qué pasa después de que muere Stalin? ¿Qué queda de ese proyecto inicial de Stalin, de ese proyecto que usted considera que estaba a pocos años de distancia de llegar a consumarse? ¿Qué sucede después de la muerte de Stalin? Ya el mismo día 5, o incluso se podría decir el día 3 de marzo de 1953, cuando Stalin se debatía entre la vida y la muerte, se reunieron ahí en una sala aledaña a donde yacía el agonizante Stalin, la plana mayor del Politburó, y ya en ese momento se preocuparon de decidir cómo el poder de Stalin iba a ser repartido entre los miembros del Politburó, lo que muestra que lo que interesaba fundamentalmente a esta gente no era tanto el destino de la Unión Soviética, sino su propio destino. Siempre uno hace digresiones
y en las digresiones, eso, don César Vidal lo conoce muy bien, haciendo digresiones, uno a veces no vuelve al meollo central de lo que Sí, estaba sí, abordando. sí. Pero hay que retroceder un poco cuando se habla de todo esto, de lo que sucedió, hay que retroceder necesariamente hacia el año 1946, cuando después de la guerra comienza una lucha abierta por el poder en el seno del Politburó, del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y es una lucha que se da entre dos bandos. Uno, los llamados leningradenses o Grupo de Leningrado, y el otro, inicialmente por una dupla, constituida por Malenkov y Beria, a la que posteriormente, por razones casi ignotas, se sumaría Khrushchev. Y en esta disputa por el poder, que Abierti y Stalin lo observaba, y hay muchos que dicen que se inclinó por el grupo de Malenkov, pero la verdad es que no se inclinó Stalin por el grupo de Malenkov, sino que las condiciones históricas objetivas lo hicieron que reconociera el triunfo que había tenido este grupúsculo dentro del Politburó, además que hay mucha gente que piensa que Malenkov era el elegido y no está muy engañada de Stalin. Stalin lo promovía. Pero la verdad es que Malenkov es una figura bastante, diría yo, maquiavélica, Sí, no teniendo las luces, ni la preparación, ni política, ni teórica, que tenían figuras como Molotov o el propio Stalin, pero que fue un individuo que a partir del el mismo año 53, Malenkov mostró por primera vez lo que realmente era. No solamente antes de que muriera Stalin, sino que el día 26 de junio fue asesinado Beria sin ningún tipo de juicio. Hay declaraciones y todo lo que la documentación que se encuentra en los archivos es sumamente falsaria, de modo que demuestra de manera tajante que Beria fue asesinado. ¿Y por qué lo asesinaron? Bueno, porque precisamente estaba llevando a cabo o comenzó a hacer lo que Stalin se proponía hacer el día 1 de marzo del año 53. Esto es, descubrir la manera criminal en que había sido dirigida la seguridad estatal a partir del momento en que Malenkov y Khrushchev pusieron a Ignatiev en el puesto de ministro de Seguridad Estatal. El es día decir, 28, en última instancia, la caída de Beria tiene que ver con el hecho de que hubiera seguido la línea de Stalin. en el sentido en el puesto que él estaba, porque se unió en ese momento el Ministerio de Seguridad Estatal con el Ministerio de Asuntos Internos, por supuesto que Beria estaba siguiendo los preceptos de Stalin. Ahora, en otros términos, lógicamente que habría que, yo no sé si criticarlo o de qué manera evaluar, pero el hecho concreto es que la lucha por el poder, había gente que era muy capacitada y gente que no era tan capacitada. Y no hay duda ninguna de que el individuo más capacitado como estadista, como político y como administrador, entre toda la plana mayor del Politburó, era Beria. Y por eso es que Malenkov se unió a Khrushchev para eliminar a Beria, porque era un enemigo. Se sabe que las relaciones de Beria con Malenkov habían sido de una amistad muy profunda. Y sin embargo, Malenkov
lo traicionó precisamente en el periodo entre el 3 de marzo de 1953 y el mes de junio de 1953, o sea, en un periodo de 3 meses se gestó la traición y Beria fue eliminado. El día 28 de junio se llevó a cabo un pleno del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética para precisamente condenar a Beria. Pero Beria ya había sido eliminado, por eso lo atacan de una manera despiadada. Los documentos que finalmente fueron dados a conocer después del año 2000 muestran las intervenciones que hubo en ese, y que yo creo que las cito en mi libro, las intervenciones de cada uno de los jerarcas del Politburó. Pero el que primero inicia, el que hizo ahí digamos, de director de la orquesta, es Malenkov. Y es la primera vez que se formula un ataque, yo diría no muy disimulado, contra la figura de Stalin y la forma en que había sido llevada a cabo la gestión del propio partido. Conociendo concretamente las condiciones en que había estado la Unión Soviética a partir de los años 38-39, simplemente era una traición abierta la que estaba cometiendo Malenkov en relación con la figura de Stalin, porque los congresos del partido no se habían podido realizar debido a la situación concreta en que se había desarrollado la Unión Soviética en esos años, en que estaba luchando contra el reloj, por un lado para evitar la agresión fascista y por otro lado para crear las condiciones para poder soportar el ataque que era ineluctable de parte de Hitler y del fascismo alemán. Coadyuvado, lógicamente, por los gobiernos reaccionarios de Francia y de Inglaterra. Con el beneplácito, obviamente, de los Estados Unidos, que observaba. Hay una cuestión que a mí me parece importante, tenemos que detenernos en ella forzosamente, y es la de si en algún momento, después del asesinato de Stalin, existió la posibilidad de revertir la situación que creó Khrushchev, que creó Ignatiev. ¿Realmente esto se hubiera podido, por ejemplo, revertir cuando Brezhnev llega al poder, o el aparato, la nomenclatura ya estaba tan separada, tan distanciada, tan desapegada de la visión de Stalin que realmente después de su asesinato eso era un camino que ya resultaba irreversible? Analizando toda la documentación a la que tuve acceso y que en realidad son toneladas de información, yo particularmente llegué a la conclusión que sí se podría haber revertido la situación que había creado Khrushchev. Y muchos con esperanza, el año 64, creyeron fehacientemente que Brezhnev y Kosygin y Podgorny en ese momento irían a hacer algo que condujera a volver a la edificación real del socialismo. En ese momento no se conocían, lógicamente, los documentos de los archivos, pero cuando uno analiza cómo estos jerarcas que habían sucedido a Khrushchev solamente guiándose por intereses personales de un individualismo rayano en la traición, quedaba claro
que nadie iba a tomar ninguna medida para regresar a la senda del socialismo, porque en realidad lo que existió, si se analiza lo que creó Khrushchev y lo que profundizó Kosygin a partir de los años del año 65, es simplemente un vuelco todavía más profundo en la dirección de desmontar realmente la economía soviética, la economía centralmente planificada, donde no existía la ganancia, etcétera, 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 y donde no existía, o sea, existía lo que mal se llamaba el cálculo económico. En otras palabras, eso se trata de la autonomía financiera de las empresas, que no era la autonomía financiera de las empresas que existía durante la época de Stalin, porque cuando estaba Stalin existía un control riguroso, incluso sobre cada copec en la economía nacional. Pero cuando Khrushchev crea los llamados proyectos pilotos, los directores de empresas se transformaron realmente en pequeños señores feudales, tal como había acontecido con los dirigentes del partido en las provincias, en las localidades en los años 30. Sí. Por tanto, es lógico que imagine, solo voy a recordar un asunto que pasé por alto. Stalin, el año 52, en el 19 Congreso, o un poco antes, había hecho eliminar los llamados sobres azules que se le entregaba a cada uno de los miembros del Comité Central del partido, y que consistía en una suma de dinero que era a veces hasta 8 veces la del salario que recibían estos miembros del Comité Central. Sí, eran bonus. Esto lo eliminó. Eran Stalin murió y al mes siguiente Khrushchev, junto con Malenkov, hizo nuevamente rehabilitar, entre comillas, esa medida. Y se comenzó a practicar nuevamente esa perniciosa práctica. Por cierto que Brezhnev no iba a echar atrás esa medida, porque los que lo seguían apoyando eran los mismos de siempre, los mismos que había dejado Khrushchev. Y ellos en particular habían sido los que habían apoyado a Khrushchev a dar sus 2 golpes de Estado. Porque Brezhnev ya el año 53 era secretario en el Comité Central. Y junto a otros, Suslov era miembro del Politburó. Entonces toda esta gente no pasan de ser unos traidores. ¿Podían haber tomado medidas de carácter socialista? Sí, podían. Si tenían el pleno poder en sus manos, pero no lo hicieron. Es más, comenzaron también a continuar con las aberraciones de carácter teórico y político que había cometido Khrushchev, profundizando en el fondo con un tipo de abulia, porque si se dejaba seguir andando el carro y el coche iba a terminar desbocándose. El hecho concreto es que no lo hicieron. Y por supuesto que la llegada de Gorbachev al poder es consecuencia precisamente de eso, de que ya en el seno del partido, del Comité Central del Partido Comunista y en el Politburó ya no había marxistas convencidos. Había simuladores. Eso es lo que puedo decir. Hace algunas décadas yo estaba hablando con un antiguo coronel del KGB y entonces en un momento determinado yo le pregunté, le dije, bueno, en ningún momento pensaron que se podía desplomar la Unión Soviética, nunca les sorprendió el desplome de la Unión Soviética, nunca lo pensaron. Y entonces este antiguo coronel del KGB me dijo, no, esa era una posibilidad
y de hecho nosotros teníamos la mejor información de la Unión Soviética y elaborábamos informes y los enviábamos hacia arriba para que se corrigieran las situaciones que se estaban dando, porque eran situaciones potencialmente muy peligrosas. Y en ese momento yo le pregunté, ¿y qué pasaba con esos informes que elaboraban y que enviaban hacia arriba? Y este antiguo coronel me dijo literalmente, los putos viejos no los leían. Y a continuación me explicó que el gran problema es que buena parte de esa nomenclatura ya se conformaba con seguir adelante, con mantener una serie de privilegios y había perdido totalmente de vista lo que había sido la formación, las razones, el desarrollo histórico de la Unión Soviética. Pero no olvidaré jamás esa conversación, porque recuerdo que se desarrolló en esos términos y con esas palabras literales. La última frase de este antiguo coronel fue: los putos viejos no los leían. Y a continuación me dijo, era gente que ya no estaba interesada ni en el pueblo, ni en el sistema, ni en el avance del socialismo, simplemente se limitaban a mantener sus privilegios y aquello obviamente, pues en un momento o en otro se iba a desplomar. Exacto, muy bien dicho, porque don César debe imaginar también que durante mi vida tuve mucho contacto con personeros altamente colocados, no solamente en el partido, sino que también en las Fuerzas Armadas. Tuve ese privilegio y gente posteriormente, sobre todo, que había estado en los organismos de seguridad de la Unión Soviética. Y a tal punto que recuerdo esto ya en conversaciones con un general del KGB, que en un momento determinado me dijo abiertamente, no, esto es toda una política de laboratorio, elaborada en laboratorios, lo que se está haciendo en la Unión Soviética, para precisamente destruirla, porque los intereses individuales de los dirigentes son muy superiores a sus supuestos principios políticos. Y realmente fue así. Pero Así no es. hay que olvidar que todo esto fue un proceso, porque mucha gente dice, pero ¿cómo se desplomó? Cayó la Unión Soviética. Sí, pero no fue de la noche a la mañana. Fue destruida. Es un proceso que duró más que la construcción del propio socialismo. Es paradójico, pero es así. Es así. Sí, es ciertamente así, le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste, porque a lo mejor su relato sobre la historia de la Unión Soviética entonces ya no se sostiene y hace aguas y naufraga. Esa es la realidad de la situación, no cabe duda. Bueno, nosotros estaríamos hablando horas y horas de estas cuestiones. Además, don Jaime las conoce muy bien, conoce magníficamente las fuentes. Claro, la entrevista en algún momento tiene que concluir, pero antes de que concluya, yo quiero insistir para la gente que está viendo esta entrevista en el hecho de que no pasen por alto estos 5 volúmenes de esta biografía de Stalin. Es la biografía, créanme, en estos momentos. Quizá a la vuelta de 10, 15, 20, 25 años y a medida que se vayan abriendo ciertos archivos, pues la biografía pase a ser una biografía escrita por otro historiador. Pero a día de hoy, y yo tengo la sensación de que durante mucho tiempo, la biografía de don Jaime Canales va a ser la biografía. Y es imposible, además, eludir el enorme logro historiográfico que significan estos 5 volúmenes para cualquiera que quiera conocer la Unión Soviética, para cualquiera que quiera conocer el periodo de Stalin e incluso para aquellos que pretendan comprender lo que pasó en el post-stalinismo. Don Jaime, nosotros hemos llegado al final. Sí, claro que se lo he contado en alguna ocasión, cuando estas entrevistas se realizaban en un
un estudio cara a cara, pues yo tenía la costumbre de regalar alguno de mis libros a la persona que había tenido la amabilidad, la gentileza, la paciencia de someterse a la batería de preguntas. Se lo dedicaba, le hacía la salvedad de que no estaba obligado a leerlo, era simplemente pues un pequeñito detalle para agradecerle su amabilidad, pero esto no es posible ya en el ciberespacio y entonces tengo que dejar alguna melodía, alguna canción. Yo le voy a dejar una canción que por supuesto usted conoce perfectamente, que habrá escuchado en infinidad de ocasiones y que es Sulikó, que es esa hermosa canción de amor que tanto gustaba a Stalin y que muchas personas unen además a un aspecto de Stalin que parece ser que no tenía, que era el de los sentimientos. Bueno, los que hemos tenido ocasión de analizar grafológicamente la letra de Stalin, de leer algunas de sus cartas personales, sabemos que era también un ser humano, no era solo un político, no era un estadista, no era un revolucionario, había ese elemento y a veces eso se percibe, pues eso, cuando tu canción preferida es una canción tan lírica y tan hermosa como Sulikó. Muchísimas gracias por todo, don Jaime, y espero que en algún momento, a pesar de que esto ha sido una obra titánica, nos va a regalar usted algún nuevo libro en el futuro y vamos a poder seguir profundizando en este periodo de la historia. Muchísimas gracias por todo, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima vez que nos encontremos. Un abrazo fuerte, gracias y otra vez gracias. Y nuevamente repito que ha sido para mí no solo un placer, sino que un honor estar conversando con usted. Un abrazo muy fuerte a la distancia. Un abrazo muy fuerte. Y con estos compases románticos, exquisitos, líricos de la canción Sulikó, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, esperamos que se hayan entretenido, esperamos incluso que hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y por eso los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, aquí a la misma hora de siempre. Y como siempre también nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.